y nos demuestra que no hay nada que pueda contener realmente al dador de la vida, ni siquiera una tumba sellada, ni la mejor guardia, ni las huestes satánicas pueden contener a Jesús y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y también creo que esto es... Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta serie titulada Presente 7, una serie donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues estamos entrando en la lección número 7 para el 12 de noviembre del año 2022. Y el título de la lección es La victoria de Cristo sobre la muerte. Esta semana vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús y cómo eso influye en nuestra esperanza en la vida eterna. Y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, y dice allí la palabra de Dios: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí está entonces el texto bíblico de esta semana, un texto que nos habla acerca de ese momento cuando Jesús se le presenta a Juan, y es interesante las palabras que Jesús utiliza porque le menciona ahí: yo soy el primero y el último, el vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí, dice Jesús, yo vivo por los siglos de los siglos y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. Un Jesús que se presenta delante de Juan como un Jesús victorioso. Y esa victoria se obtuvo no solamente a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, sino sobre todo y principalmente a través de su resurrección. Y es justamente lo que enfatiza la lección de esta semana, porque mira, la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana, y eso lo expresa Pablo en 1 Corintios 15, 16 al 18, donde declara Pablo: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí está, mostrando Pablo cuál es la importancia entonces de la resurrección de Jesús, porque si Jesús hubiera muerto en la cruz, pero no hubiera resucitado, hubiera sido solamente un mártir más, hubiera sido solamente alguien que entregó su vida por una causa más, y solamente hubiera sido eso. Pero como Jesús resucitó, entonces nos ofrece la vida eterna. Y de eso vamos a hablar entonces esta semana, y vamos a pasar a la primera parte del estudio, que se encuentra en la parte del día domingo y que lleva como título Una tumba sellada. Y mira, vamos a leer lo que nos dice el libro de Mateo, Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66, dice allí la palabra de Dios: Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Y dice el verso 65, Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mira, qué interesante. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, su cuerpo fue quitado de la cruz aquel viernes por la tarde, fue colocado en una tumba vacía. En esa tumba fue sellada con una piedra. Además de eso, se le colocaron allí
esa protección de los guardias romanos que estaban allí a la puerta, y mencionan allí Elena G. de White que había una guardia también, una guardia pero de ángeles de parte de Satanás que estaban allí cuidando esa tumba. Básicamente todo estaba allí preparado para que lo que Jesús había dicho de que iba a resucitar al tercer día no se hiciera una realidad. Los escribas, los fariseos sabían acerca de estas declaraciones de parte de Jesús, de que él iba a morir, pero a los 3 días resucitaría. Ellos conocían esas declaraciones de Jesús, y con ese temor, con esa incertidumbre, entonces decidieron hacer todo lo posible por mantener esa tumba sellada, de tal manera que ni sus discípulos ni nadie pudiera entrar a esa tumba y sacar el cuerpo de Jesús. Y esto realmente es interesante porque nos muestra ese interés que tuvo, o esa preocupación que tuvo Satanás de mantener esa tumba sellada, porque él sabía, de primera mano él sabía que si Jesús resucitaba, que si Jesús volvía a la vida, su reinado, sus engaños, sus falsedades se verían reveladas ante los mundos no caídos y ante el ser humano. Y eso es maravilloso porque es interesante. Yo he ocupado en otras ocasiones esta frase, pero me gusta mucho y la voy a volver a mencionar. Mira, la muerte no pudo contener al dador de la vida. Esa es la realidad. Satanás, por más que intentó sellar esa tumba, por más que intentó mantener a Satanás dentro de esa tumba, dentro de su reino de muerte, de dolor, de tristeza, no lo consiguió. Y eso es maravilloso, porque nos habla acerca de ese Dios tan poderoso que tenemos, y nos demuestra que no hay nada que pueda contener realmente al dador de la vida, ni siquiera una tumba sellada, ni la mejor guardia, ni las huestes satánicas pueden contener a Jesús y lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y también creo que este es un mensaje maravilloso para nosotros, porque el mensaje es un mensaje de la tumba vacía, de la cruz vacía, donde es cierto, por 3 días Satanás aparentemente había ganado la batalla, pero al final de cuentas Jesús resucitó y la tumba sigue estando vacía porque tenemos a un Dios que está vivo. Y eso nos demuestra que entonces también nosotros podemos salir victoriosos sobre nuestras necesidades, sobre nuestros problemas, sobre nuestras tentaciones. Y qué maravilloso saber que ese mensaje sigue presente en nuestra vida. Ahora, pasemos a la parte del día lunes. Ha resucitado. Mira, la victoria de Cristo sobre Satanás y sus poderes malignos se logró en la cruz y se confirmó en la tumba vacía. Y esto es interesante porque allí vemos cómo estas personas que habían sido colocadas allí en la tumba, en este caso los soldados romanos, para proteger esa tumba y evitar que el cuerpo de Jesús aparentemente fuera robado por sus discípulos, ellos mismos fueron uno de los primeros testigos de esa manifestación del poder de parte de nuestro Dios. Y porque allí narra el libro de Mateo capítulo 28 versículos del 1 al 6 lo siguiente, dice allí la palabra de Dios: pasando el sábado al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto, dice allí, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y allí es interesante porque nos muestra que los testigos de esa resurrección de Jesús, lo vamos a ver más adelante en la lección, pero los testigos de esa resurrección de Jesús no fueron solamente Marta, María, no solamente fue María, no solamente fueron los discípulos, sino que también las personas gentiles, en este caso los romanos, también ellos vieron a Jesús resucitar. Y eso nos demuestra entonces, es un símbolo de justamente esa promesa del Evangelio para todos,
que el Evangelio no es solamente para unos cuantos, sino el hecho de que los romanos fueran uno también de los primeros en ver esa manifestación de la resurrección de Jesús, nos demuestra eso. Nos demuestra realmente que el Evangelio va más allá de judíos, va más allá de cristianos y que abarca también para aquellas personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Y qué maravilloso es saber eso y ver que esa salvación es ofrecida entonces para todas las personas y que ese mensaje vemos más adelante en la historia, en el versículo 11 al 15, que los guardias romanos fueron y dieron aviso entonces a las autoridades judías, a las autoridades romanas y les dijeron, bueno, hemos visto que Jesús resucitó. Incluso las autoridades trataron de callarlos, sobornándoles, dándoles dinero para que no divulgaran esa noticia. Pero mira, esto nos demuestra que realmente el Evangelio, el mensaje de Jesús resucitado, es algo que no se puede ocultar. Es algo que no puede quedar allí. Y yo me pongo a pensar, imagina esto, ¿cómo habrá sido ese momento para esos soldados? ¿Cómo habrá sido ese momento para ellos? ¿Será que en su mente algo de ese momento, de esa situación, impregnó la mente de estos hombres? Son preguntas interesantes. La Biblia no nos da más y aunque dice el versículo 15 del capítulo 28 de Mateo que ellos tomaron el dinero y pues trataron de no divulgar entonces la situación, aún así el mensaje se dio a conocer, aún así los rumores empezaron a correr por todo Jerusalén. Y aunque la Biblia nos dice si ellos más adelante creyeron o no, pero es interesante porque se habla de que incluso para ellos pues se les ofreció entonces la oportunidad de conocer y de ver a ese Jesús resucitado. Y qué maravilloso, ¿no? Porque realmente incluso para aquellas personas que no conocen a Dios, aún hay oportunidad de conocerle y de así ver que tenemos un Dios realmente poderoso y maravilloso en nuestra vida. Ahora, pasemos a la parte del día martes. Muchos se levantaron con él. Mira, esta parte del día martes es una parte muy interesante de la lección y yo quisiera leer contigo lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Dice allí la palabra de Dios. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mira, esto es maravilloso porque nos habla que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que muchos resucitaron. Se vieron manifestaciones del poder de Dios cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Dice que el velo del templo se rasgó. Y mira, yo leía hace un tiempo atrás un documento acerca de lo que era los elementos del santuario y del templo. Y decía allí que lo que era el velo del templo y del santuario era un velo bastante grueso, que era muy difícil de romper. Pero cuando Jesús fue crucificado, dice que ese velo se rompió, fue roto, las piedras se quebraron, dice allí la palabra de Dios. Hubo un temblor en ese momento que hizo que todo esto ocurriera. Y en ese momento, cuando Jesús estaba muriendo, dice ahí el texto bíblico, que muchos se levantaron, muchos resucitaron. Imagínate, cuando Jesús murió, se vio la manifestación del poder de Dios. Y cuando Jesús resucitó, nuevamente la manifestación del poder de Jesús se vio entonces allí presente en la historia de este mundo, en la historia de cada uno de los seres humanos. Porque dice allí entonces el texto bíblico que cuando Jesús resucitó, no resucitó solo, lo hizo también con otras personas, lo hizo también allí con personas que resucitaron junto con Jesús. Y esto es maravilloso porque mira, al final de cuentas, recordemos lo que veíamos hace unas lecciones atrás. Yo te lo mencionaba justamente.
Veíamos allí ejemplos de personas que resucitaron antes de la cruz. Y allí estaba el ejemplo del hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la hija de Jairo y muchos otros personajes que habíamos visto en aquel momento, Lázaro, etc. Y mira, todos ellos, yo te decía, cuando ellos resucitaron, resucitaron, pero volvieron a morir. Pero cuando Jesús resucitó a estas personas, ellos lo hicieron para entonces declarar ante las personas, ante la gente de su época, que Jesús había resucitado y que lo había hecho para siempre. E incluso lo vamos a ver un poco más adelante en la lección, que también ellos experimentaron entonces esa resurrección que experimentarán aquellas personas cuando Jesús venga por segunda vez. Y eso es maravilloso porque nos habla entonces de que fueron presentados delante de Dios como esa primicia de esa resurrección. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero qué maravilloso es ver que la manifestación de la resurrección de Jesús no pasó desapercibida, sino que muchos, gracias a eso, dice que entonces conocieron también el Evangelio, porque mira, la lección nos mencionaba que no solamente, y en el texto que acabamos de leer, cuando Jesús resucitó, ellos fueron y declararon en Jerusalén lo que había acontecido, lo que había pasado. Pero también en el libro de Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 7, se declara que muchos sacerdotes también creyeron a ese mensaje de esas personas que resucitaron y que dieron testimonio de eso. Y qué manifestación tan más increíble, porque ya no era solamente un mensaje de parte de discípulos, de parte de soldados, de parte de algunas mujeres, sino que ahora eran personas que habían estado muertas y que volvieron a la vida, que se presentaron delante de su familia, delante de sus amigos, que tal vez eran personas que llevaban años dentro de la tumba, que a lo mejor llevaban siglos incluso dentro de la tumba y que se presentaron allí. Yo no sé cuánto tiempo llevaban allí las personas, probablemente hubieran sido tal vez años, no creo que hubieran sido siglos, pero sí años. Supongamos que hubieran sido años o meses los que llevaban allí en la tumba y se presentaron delante de sus familiares, de sus amigos, y hablaron acerca justamente de lo que había acontecido y de que Jesús realmente había resucitado. Y creo que delante de eso tú no puedes negar la evidencia, tú no puedes negar lo increíble que aparentemente ese acontecimiento puede parecer, pero que realmente reafirma que Jesús resucitó. Así que qué maravillosa prueba fueron estos testigos para esas personas. Pero no solamente personas que resucitaron cuando Jesús, que resucitaron cuando Jesús resucitó, fueron los que dieron testimonio de esto, sino también personas que estaban vivas. Y mira, vamos a ver justamente esto de lo que nos habla la parte del día miércoles. Testigos del Cristo resucitado. Mira, allí en lo que es Juan capítulo 20, versículos del 11 al 29, Primera de Corintios 15, del 5 al 8, nos habla acerca de personas que cuando Jesús resucitó, vieron a Jesús resucitado, que se le presentó Jesús a cada uno de ellos y que le contemplaron, que pudieron platicar con él en esos 40 días que Jesús estuvo después de su resurrección. Y mira, por ejemplo, María y otras mujeres, cuando fueron al sepulcro, se encontraron con los ángeles y de pronto también apareció Jesús para declararles que había resucitado. Sus discípulos en el aposento alto, también allí en ellos se les presentó Jesús para manifestarles que Él había resucitado. Los discípulos que iban camino a Emaús, también se les presentó Jesús. En este caso, dice el texto bíblico en Primera de Corintios, que Jesús se manifestó a más de 500 personas en una ocasión. Entonces, hubieron personas testigos que estaban con vida cuando Jesús murió, que presenciaron a Jesús resucitado. Y eso es maravilloso, pero hay un caso en particular, hablando del caso de Tomás. Mira, Tomás, dice el texto bíblico, que era uno de los discípulos de Jesús. Y él, la primera vez que Jesús se presentó delante de sus discípulos, Tomás no estaba entre ese grupo de personas. No sabemos por qué, pero él no estaba allí.
Y Jesús se presentó, habló con ellos, y cuando los discípulos fueron y le contaron a Tomás, Tomás, Jesús resucitó, dice el texto bíblico que Tomás no creyó y dijo, a menos que yo pueda meter mi mano en sus heridas, entonces voy a creer, si no, no voy a creer. Y luego, tiempo después, Jesús se vuelve a manifestar a los discípulos allí en el aposento, y en esa ocasión sí ya estaba Tomás con ellos. Y cuando Tomás ve a Jesús resucitado, pues él lo declara y él expresa que realmente Jesús lo confiesa a Jesús como Señor, como Dios. Y allí Jesús entonces declara unas palabras en el versículo 29, donde le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y mira, hoy en día tú y yo no hemos visto a Jesús resucitado. Pablo tuvo la oportunidad de verlo, porque cuando se le presentó en Damasco, pues allí estaba Jesús presentándose delante de él. En el caso nuestro, nosotros no pudimos ver a Jesús resucitar. Pero dice Jesús, pero son más bendecidos ustedes porque aunque no vieron, creen en Él. Y eso es realmente maravilloso. Porque para creer en Jesús, para creer que Jesús resucitó, se requiere justamente de fe. Se requiere de esa confianza plena en la palabra de Dios. Y eso realmente es maravilloso porque un día esa fe, esa confianza plena en ese mensaje de la resurrección tendrá su recompensa final cuando Jesús venga por segunda vez. Así que creo que es importante que mantengamos entonces abrazados esta esperanza, que no nos soltemos de ella, sino que sigamos allí confiando en ese Jesús que resucitó y que vive por la eternidad. Así que qué maravilloso saber eso. Y pues tenemos allí, aunque no le hemos visto, pero hemos sido llamados a ser testigos de otras manifestaciones tal vez del poder de Dios, de nuestra fe en Cristo Jesús. Aunque no le pudimos ver, pero sabemos que Jesús está vivo y por lo tanto también somos testigos de esa cuestión por los ojos de la fe. Así que qué maravilloso saber eso y pues animarte a que no te quedes callado, a que divulgues, a que prediques acerca de ese Jesús maravilloso. Y pues aprovecho para decirte, justamente este comentario, este canal tiene ese propósito, proclamar a ese Jesús que ha resucitado, y pues aprovecho para invitarte a que entonces compartas estos mensajes con aquellas personas para que también otros puedan creer en ese Jesús resucitado. Y también si me estás escuchando en Spotify, ahí en el podcast, pues invitarte a que también lo compartas con otras personas. Ahora, vamos a pasar entonces a la última parte de la lección, la parte del día jueves. Primicias de los que durmieron. Mira, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, da un texto muy interesante. Dice allí 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice allí la palabra de Dios. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Mira, esto es maravilloso. Es maravilloso por el hecho de que nos habla acerca justamente de esas personas que en este caso dice allí que Jesús resucitó. Y Él es, dice, primicia de los que murieron. Mira, yo te decía hace unos momentos, las personas que en este caso resucitaron cuando Jesús resucitó también, declararon acerca de lo que Jesús había hecho, de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, que era haber resucitado. Y allí Pablo declara entonces que Jesús es primicia. Pero, ¿qué significa la palabra primicia? Mira, esta palabra la podemos tomar también del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento es donde se empieza a hablar acerca de esto, de las primicias, específicamente en Deuteronomio capítulo 26, versículos del 1 al 11. Allí es donde encontramos una de las primeras declaraciones hablando con respecto a las primicias. Y mira, la palabra primicia viene de una palabra griega que es aparqué.
Esta palabra aparqué, que es del griego, significa o enfatiza la certeza de un evento venidero. En el caso, hablando de las primicias que se presentaban en el santuario, era una muestra de la cosecha, una muestra de lo que iba a dar lo que se había sembrado en ese momento, la cosecha que se había sembrado, pues ahí estaba una muestra de lo que sería el resto de la cosecha. Y en este caso con Jesús también pasó lo mismo. Cuando Jesús resucitó fue una muestra de lo que sucedería entonces cuando Él venga por segunda vez, de lo que va a suceder cuando Él venga por segunda vez, con aquellas personas que descansan en el Señor, con aquellas personas que entonces se fueron a dormir, se fueron a descansar al polvo de la tierra, pero con la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Jesús es justamente eso, es una muestra de lo que sucederá en aquel día cuando Él venga por segunda vez. Y esto realmente es maravilloso, porque no es solamente una muestra de la resurrección, sino que también es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos, el hecho de saber que Jesús resucitó, que en Jesús el ser humano entonces tiene esperanza. Y qué maravilloso. Mira, yo te decía hace unos momentos, y con esto pues quiero llegar a la conclusión de la lección de esta semana. En el texto bíblico para memorizar de esta semana veíamos cómo Jesús se le presenta a Juan. Se le presenta como un Jesús victorioso, como un Jesús que tiene el poder sobre la muerte, sobre el Hades. Y eso es realmente interesante, porque ese Jesús que ganó la batalla en la cruz del Calvario, es ese mismo Jesús que nos ofrece a nosotros la salvación y la vida eterna. Y qué maravilloso saber eso. Y yo por esa razón quiero invitarte, mira, realmente es triste cuando perdemos a un ser querido. Es triste cuando pasamos por esta experiencia en nuestra vida, pero creo que es importante mantener entonces esa esperanza viva en Cristo Jesús, saber que el hecho de que Jesús haya resucitado me asegura también a mí, le asegura a mi familia, a mis amigos, que un día volveremos a estar juntos y viviremos por la eternidad en el reino de los cielos. Así que invitarte a que no te sueltes de la mano de Dios, aférrate a Dios, hay esperanza. Jesús resucitó y tenemos entonces la salvación asegurada para cada uno de nosotros. Así que aférrate a la mano de Dios, no te sueltes de Él, y que un día no muy lejano podamos encontrarnos con nuestra familia, con nuestros seres queridos que tal vez ya descansan o que sean llamados al descanso antes de que Él venga. Tendremos la oportunidad de volvernos a encontrar con ellos en el reino de los cielos. Así que en esta hora me gustaría invitarte para que puedas inclinar tu rostro y le busquemos por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias por permitirnos la vida, porque tú cuando viniste a morir a este mundo por nosotros, no quedaste allí en esa cruz, sino que resucitaste para darnos salvación. Y gracias por ello, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos mantener siempre esta esperanza en nuestros corazones, y de esa manera un día cuando vengas por segunda vez levantes también a nuestros seres queridos, o si nosotros hemos sido llamados al descanso, que nos levantes en ese momento, Padre, y así gocemos de la eternidad y de la salvación junto a ti, Señor. Te suplicamos todo esto y te lo queremos colocar en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros en una semana más, en una lección más de este trimestre, y pues queremos invitarte para que no te vayas sin suscribirte a este canal. No olvides dejar tu like, no olvides compartir, no olvides comentar junto con nosotros, y de esa manera seguir haciendo crecer este ministerio dentro de las redes sociales. Si aún no te has suscrito a este canal en YouTube, allí en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala
y así para que te lleguen los mensajes cada vez que subamos un video. Y si me estás escuchando allí en Spotify, en este podcast, pues invitarte también para que le des seguir y lo compartas y de esa manera también seguir difundiendo el mensaje de salvación. Dios te bendiga.